Buenas tardes a todos. A continuación voy a exponer una introducción breve a la crítica jurídica laboral. Bueno, en primer lugar voy a exponer el tema de la teoría crítica. En segundo lugar voy a exponer el tema de la crítica jurídica para finalmente enfocarlo a la crítica jurídica laboral. Bueno, en primer lugar señala a Antonio Vollmer que la teoría crítica permite al sujeto una toma de conciencia histórica, así como también una concepción del mundo racionalizada, una concepción del mundo antidogmática, participativa y transformadora, ¿no? Entre quienes van a destacar en esta corriente filosófica van a ser principalmente la escuela de Frankfurt, y de esta escuela van a tener entre sus mayores exponentes a Max Horkheimer, a Fyodor Adorno, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas, entre otros, ¿no? Y bueno, esta teoría crítica formulada por la escuela de Frankfurt van a resaltar un análisis teórico de la sociedad. Van a criticar justamente esas teorías tradicionales que apuntaban a una sociedad, a una visión positivista de la sociedad, ¿no? Pasiva, y van a proponer en cambio unos estudios críticos, unos estudios totalizantes de la sociedad, que integre también esa finalidad de los sujetos por cambiar el mundo frente a un mundo irracional, ¿no? Donde ni la libertad, ni la justicia, ni la transparencia gobiernan. Van a señalar también estos representantes que el estudio de la sociedad debe realizarse ante una necesidad de cambio social, ¿no? Incluso Herbert Marcuse señala que la teoría crítica tiene como finalidad, ¿no?, la búsqueda de este bienestar, de la felicidad del hombre, que se puede lograr a través del cambio de modo de relaciones materiales de existencia. Entonces, la teoría crítica no parte de abstracciones, sino de experiencia crítica concreta, de una práctica cotidiana insurgente, ¿no?, de la constatación de los conflictos en la sociedad, ¿no?, de las interacciones sociales y de las necesidades humanas esenciales. Entonces, aquí entramos al tema de la crítica jurídica, ¿no? La crítica jurídica va a estar influenciada justamente por la escuela de Frankfurt, pero también por otras corrientes como el economicismo jurídico soviético, ¿no?, de los cuales resaltan autores como Stuka y Pachuskanis, así como también los estudios marxistas de Althusser y los estudios arqueológicos de Michel Foucault, ¿no?, sobre el poder principalmente. Entonces, la teoría crítica en el derecho va a surgir justamente como una reacción entre el positivismo y el justnaturalismo, que eran las dos corrientes predominantes hasta ese momento, ¿no? Al positivismo se le va a criticar porque se va a centrar principalmente en el problema de la validez del derecho, pero va a descuidar el tema de la eficacia del derecho. Por otra parte, los justnaturalistas van a derivar su idea de justicia a través de los principios del derecho como devenidos de la propia naturaleza. Sin embargo, como señala Óscar Correas, para la enumeración de estos principios va a depender un tanto de los investigadores, de los juristas que se tomen el trabajo de hacerlos, ¿no? Es decir, cada jurista va a tener diferentes tipologías de principios, ¿no? Algunos considerarán
tales principios, otros no. Entonces, frente a esta ambigüedad, también señala que va a actuar también el positivismo para poner ciertos límites a estas, digamos, principios metafísicos o elementos metafísicos en el derecho. La propuesta de la crítica jurídica es justamente señalar, ¿no?, esta, digamos, poner en evidencia todas estas relaciones políticas, sociales que existen detrás del derecho, ¿no? El derecho no es algo que exista por sí mismo o algo caído del cielo. Entonces, el apogeo de la crítica jurídica va a surgir justamente en los años 60 en Francia, con la corriente Critique du droit, ¿no?, la crítica del derecho. Entre sus representantes podemos señalar principalmente a Antoine Jameau, ¿no? Entonces, la crítica jurídica de Francia va a predominar este rol demoledor, ¿no?, del carácter epistemológico del derecho, y va a centrarse justamente en develar la naturaleza real y el rol del derecho, ¿no? Entonces, también en Italia se va a expandir la corriente crítica, principalmente con este grupo de juristas y jueces que se forman dentro de la que se ha denominado el uso alternativo del derecho, ¿no?, mediante el cual parten de que este derecho sea una herramienta para poder equilibrar estas relaciones de explotación contra no solo los trabajadores, sino en general, ¿no?, de las clases menos privilegiadas. Entonces, también surge en Estados Unidos, los años 70, la Critical Legal Studies. Principalmente surge en el año 77 con la conferencia Wisconsin, ¿no?, de este grupo de estudiosos del derecho, que también van a seguir esta línea, ¿no?, crítica. Entonces, en Latinoamérica va a llegar la crítica jurídica recién en los años 80, ¿no?, y van a destacar estudiosos como en México Oscar Correas, en Brasil y Colombia va a destacar el Instituto Latinoamericano de ILSA, el Instituto ILSA, y también en el Perú, por ejemplo, tenemos al gran representante Jorge Rendón Vázquez, ¿no?, con sus diversos libros, y especialmente el derecho como norma y como relación social. Entonces entramos aquí al tema de la crítica jurídica laboral. Como sabemos, el derecho del trabajo es aquella rama jurídica que regula las relaciones existentes, ¿no?, entre el dueño, ¿no?, el propietario de los medios de producción, también denominado patrón o empleador, y quien entrega la fuerza de trabajo, que es el trabajador, ¿no?, o empleado. Entonces, frente al enfoque obrerista que señalaba que el derecho del trabajo surge como un derecho de clase para poder eliminar estas relaciones de explotación, ¿no?, del hombre por el hombre, como representante tenían al gran Mario de la Cueva, mexicano jurista, así como también frente a esta corriente de carácter empresarial cristiana, que señalaba que si bien es un derecho surge para proteger a los trabajadores, es también un derecho conciliador de ambas clases, que tiene como representante al jurista Baltasar Cavazos, ¿no?, el mexicano Baltasar Cavazos, que incluso niegan el carácter de clases sociales, ¿no?, o de clase trabajadora.
Entonces surge así, frente a estas posiciones, la corriente crítica del derecho del trabajo, que va a señalar que el derecho del trabajo es un elemento funcional al sistema capitalista. ¿Qué quiere decir esto? Que mediante el derecho del trabajo no solo se va a proteger a la clase trabajadora, sino también que esta va a ser una protección al propio capital. Entonces se va a definir también el derecho del trabajo como una correlación de fuerzas, ¿no? Es decir, que en ciertos momentos, cuando predomine una fuerza, van a tener, digamos, en el caso del trabajador, un derecho más protector, pero en momentos donde esta fuerza sea débil y predomine la fuerza del empleador, vamos a tener un derecho menos protector, ¿no? Como vivimos actualmente a partir de los 90 con la flexibilidad laboral. Entonces, también se señala que la crítica jurídica es la expresión de una correlación de fuerzas, ¿no? De conquistas y límites, como señala Gustavo Molina. Entonces van a señalar también que el derecho del trabajo y el derecho en general no va a derivar de fines metafísicos, ¿no? De protección de la dignidad del trabajador, sino que es una consecuencia de la concentración y de la acumulación o centralización del capital. Por otra parte, no es un derecho unitario, no es un derecho de la clase trabajadora, sino que es un derecho que contiene ambos intereses, ¿no? El interés de los trabajadores y el interés del empresario. Entonces, señala Gustavo Molina, y también lo señala Sergio Gamonal Contreras, que este derecho, al establecer garantías mínimas a la clase trabajadora, también está estableciendo garantías mínimas para el capital, ¿no? Y esto fue señalado ya por Leon Kane en los años 60. Incluso él señalaba que debería llamarse no derecho del trabajo, sino derecho del capital. Entonces, se trata asimismo de un derecho inconcluso, o como señala el doctor Oscar Correas, de un derecho inestable, es decir, un derecho cambiante, un derecho que no se puede expresar en una ley, un código, ¿no? Una ley general del trabajo, porque este derecho se va adaptando, va modificándose, como lo vemos actualmente, ¿no? Surgen nuevas modalidades, incluso ojalá que se reconozca a los trabajadores por aplicativos, ¿no? Que es el problema que tenemos actualmente. Como señala el doctor Jorge Rendón Vázquez, las normas laborales emanadas del Estado en realidad van a ser solamente una adecuación, ¿no? A las relaciones sociales, pero también van a responder a intereses de los grupos a los cuales defienden, ¿no? O con los que se identifican. Esto lo señala en el derecho como norma y como relación social. Y entonces el fundamento de esta crítica jurídica del derecho del trabajo se basa en que el trabajo, al igual que otra mercancía, se va a comprar y se va a vender, ¿no? Por mucho que se haya reconocido, ¿no? Esta separación del derecho del trabajo del derecho civil. Y si bien se reconoce hasta cierto punto, ¿no? El carácter protector del trabajador, esto actúa en razón de que con ello también se va a proteger al capital mismo. Es decir, la empresa necesita a los propios trabajadores y que estos continúen al día siguiente elaborando su producción, ¿no? Es por eso que podemos señalar, como señalaba el doctor Humberto Romagnoli, entonces si el derecho del trabajo no existiera, los empresarios tendrían que inventarlo, ¿no? Muchas gracias.